Creo que es bueno recordar el concepto de corrupción, cualquiera lo puede ver, ¿no? En Internet. Acción de echar algo a perder, de ocasionar su pudrición o perversión. La corrupción en materia política se refiere a aquellos funcionarios que utilizan la función pública para su propio beneficio, no para satisfacer el bien común, siendo esta última la razón por la cual fueron electos para esos cargos. Por ejemplo, un juez que acepta un soborno para decidir un caso de determinada manera es un corrupto. Otra definición. Corrupción es el vicio o abuso. La corrupción es una depravación moral o simbólica. En el sentido político, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. Los casos de corrupción en este país han llegado a las primeras planas de los diarios del mundo. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales hemos llegado a la situación actual de corrupción? Entre los 60 y la actualidad hubo una reacción ultraliberal contra el modelo estatista de reformas que hizo el gobierno de Velasco. Se pasó, todos recuerdan, del plan Inca al plan Tupac Amaru de Morales Bermúdez. Se pasó del modelo del consenso de Washington después al del perro del hortelano de Alan García, pasando por el narcoestado que tuvimos entre el año 90 y el año 2000. La hoja de ruta que reemplazó a la gran transformación fue una corrupción, porque no se cumplió ni siquiera la hoja de ruta. Y por eso Ollanta y Nadine están presos, porque aún queda algo de justicia en el Perú. La hoja de ruta no se cumplió, como no se está cumpliendo tampoco el intento de revolución social que se nos ofreció el 28 de julio del año pasado. Una revolución social sin cambios estructurales. No es posible. El descubrimiento de la mega corrupción de décadas desde fuera del Perú, porque no lo descubrió el sistema peruano, el judicial, sino Brasil y Estados Unidos. Eso entre diciembre, enero, febrero de este año, y el estallido del intento de absorción de la corrupción transnacional, Lavajato y Odebrecht, el decreto de urgencia 003-2017 de febrero de este año, que vamos a verlo. El 2017 hay el intento de destrabar los megaproyectos que tienen corrupción casi todos. Y eso se ha entrampado y estamos en graves dificultades en varios de ellos. Los distintos enfoques en conflicto que hay actualmente son dos. El gobierno, con el decreto de urgencia 003, que es un intento de una retirada ordenada de los grandes capitales que han llegado a realizar proyectos con corrupción. Y el otro, que es el énfasis de la Procuraduría, que la votaron hace poco, a estas procuradoras, por resguardar los fondos para la reparación civil, aunque a eso también se refiere el decreto de urgencia 003. Hay pues un costo-beneficio de la intervención judicial o del Ejecutivo. Hay un conflicto en este momento entre político para ver cómo se llega a hacer justicia o si es que solamente se hace un canje de impunidades. El problema principal, y se los adelanto, es que el propio presidente de la República está
comprometido en la corrupción de Interoceánica. Y él ha sido el jefe de Proinversión, el ministro de Economía y el primer ministro. Y ha firmado contratos, adendas, por los cuales Toledo está prófugo y cada vez está más metido en procesos penales por corrupción gravísima. Ha recibido 20 millones, pero ahora resulta que hay otros 16, 36 millones por no por Odebrecht, sino por la otra empresa, ¿no? OAS. Y el tema de la interoceánica son cuatro tramos de interoceánica, unos por el norte, otros por el sur. Bueno, los cuatro tramos tienen problemas de corrupción y probablemente esa interoceánica se ha hecho a un precio por kilómetro cuadrado de vía uno de los más altos del mundo por corrupción. El actual problema entonces es muy grave, pero como siempre, el Perú tiene que salir de eso. El Perú no puede mantenerse en eso. Tenemos por un lado la corrupción hormiga, que es la coima y el diezmo, o ya no es el diezmo, es el quinto o el tercio del costo del proyecto, o el costo de la gestión. Se ha generalizado en la obra pública antes y después de la llamada regionalización o descentralización, que ha sido más bien una conversión de los departamentos de un estado corrupto en 23 departamentitos, de estados pequeños también corruptos. Este es el problema. Había que hacer la descentralización, pero había que haber cambiado primero el Estado. Ahora el despelote es total, ¿no es cierto? Hay problemas gravísimos en gobiernos regionales. ¿Cuántos presidentes de región están presos? ¿Y cuántos están acusados? Y algunos en su casa. Yo iba a verlo 2 veces a Juan Manuel Guillén, hace algunos meses, a conversar con él sobre estos problemas de acusación de corrupción. Entonces, veamos lo más grave, la megacorrupción o hipercorrupción. Distingamos dos, la megacorrupción económica y la megacorrupción política. En la económica, voy a señalar solo algunas. La legalización de prácticas monopólicas en mercados principales de bienes básicos y servicios básicos. Hay evidencia empírica en casi todos, pero como yo trabajo el tema de alimentos, ahí la evidencia empírica de estas prácticas monopólicas pues es más que evidente, ¿no? Alicorp tiene el control del 80%, de 65% de los mercados de derivados de trigo. Gloria tiene más del 70%, junto con Laibe y Perulac, Nestlé, tiene casi el 100%. San Fernando tiene 70% del mercado de los pollos y los huevos. Otra vez el Grupo Romero, que tiene Alicorp, tiene el control del mercado de oleaginosas. Y los otros mercados, algodón, el mercado de cerveza, es el 100%. Ahí era el gerente, nuestro amigo, que ahora está tratando de arreglar el problema de los maestros, Fernando Zavala. 100%. O sea, es un monopolio perfecto, casi. Si no hubieran unas cuantitas cervecerías artesanales, sería pues total, ¿no? El control. Entonces, ¿es el monopolio corrupción? Desde el punto de vista real, sí, porque ellos tienen el control de los márgenes y tienen el control de muchas cosas. Incluso el Estado se ha ido debilitando tanto que no sabe bien cómo supervisar o controlar lo que hacen estas grandes empresas con sus mercados monopólicos. Pero ha sido legalizado el monopolio en la Constitución del año
93. Ya no se prohíbe el monopolio como en la Constitución del año 79, sino que se prohíbe y se sanciona el abuso de la posición de dominio. ¿Ya? Con ese chamullo, ¿no? Han liberado a los monopolios y a los que quieran reclamar por abuso de la posición de dominio, lo mandan in the copy, que es como mandarlo a uno al Poder Judicial, ¿no? Peruano. Es decir, varios años, en un expediente que termina casi siempre con dándole la razón al acusado de monopolio o de prácticas monopólicas o de abusos. Entonces, en eso estamos. De repente no es corrupción legal, porque legalmente siempre sirve. Hay un montón de peruanos que se dedican a ver el tema legal y judicial para poder justificar y evitar que acciones abusivas o delictivas sean sancionadas. Y eso vive una gran parte de los peruanos, viendo de qué manera se evita que algo que es delito no sea delito legalmente. Pero eso, en lo pequeño pasa todos los días, a los grandes capitales monopólicos no les ha costado mucho. Y lo han hecho. La falsa regulación es también, desde nuestro punto de vista, una corrupción. Porque Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, OCITRAN, son unidades muy tecnocráticas. A mí me gustaría trabajar ahí porque pagan muy bien, pero no funcionan. Son casi bueno, en algunos temas, no en todos, en algunos hacen su trabajo, pero en los temas que más interesan a la población. Estas reguladoras son más bien una especie de oficina de buenas relaciones, de relaciones públicas de los grandes monopolios. Hablemos de Movistar, de Claro, hablemos de LAN o LATAM ahora, y los que usamos esos servicios, los celulares, el teléfono fijo, sufrimos el hecho de que estas empresas no tengan control, supervisión, no haya regulación en serio. Otra corrupción económica, los contratos y adjudicaciones directas o licitaciones con sobornos de mega obras públicas y sus adendas. Bueno, ya hemos hablado de eso y todo el mundo más o menos conoce, pero pocos tienen la oportunidad, como yo, de que por esta charla, por esta conferencia, poderme dar unas horas y profundizar en eso. Sucede que Proinversión ha estado en todos los megaproyectos y el SNIP en algunos. Hoy se llama Invierte Perú y Proinversión está tratando de ser reconvertida para poder salvarse, porque muchos de sus jefes y de sus principales funcionarios o están ya sometidos a procesos judiciales o van a estarlo, o deberían estarlo. Y eso no es solamente a nivel de Lima, es a nivel, se ha descentralizado la corrupción. Como se descentralizó el Estado criollo corrupto, se descentralizó el Estado y también, o sea, se descentralizaron los proyectos regionales y locales, y hay gran corrupción en esos proyectos. Todos los presidentes de la República, excepto PPK y Keiko, en este momento, yo hablo de Keiko como primera dama, están ya sujetos a proceso judicial y 2 están presos. Hay uno que está prófugo en Estados Unidos y es una burla que el Perú no pueda ejecutar estas sanciones judiciales. Y el caso de PPK y Keiko, vean el periódico todos los días. Ahí hay cantidad de procesos que están en curso. Y en muchos casos están como testigos. Por ejemplo, PPK fue a declarar hace unos meses a la Fiscalía y declaró de tal modo que no perjudicó a Toledo, lo cual a mí, por lo menos, mi opinión,
todo esto es una opinión, me hizo ver que sí, efectivamente está comprometido y vamos a tener que resolver un problema muy serio, que es que el presidente de la República está comprometido en la mega corrupción y hay pruebas que son los contratos firmados por él, las adendas firmadas por él. Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque si Toledo no viene, es porque cree que eso lo salva, ¿no? Y si los otros no caen, el propio Alan García, es porque el presidente de la República tiene rabo de paja. Y no, el presidente de la República no es, por supuesto, el presidente de la Corte Suprema, o no es un juez, pero hay pruebas más que suficientes para que resolvamos el problema, pues. O sea, el presidente de la República está metido en la mega corrupción, es evidente. Ha sido el primer ministro, ha sido el premier, ha sido el ministro de Economía, ha sido el jefe de Proinversión. Y al presidente de ese momento lo están persiguiendo por eso mismo. Entonces, ¿qué hacemos? No hay que callarse la boca, porque ese es el problema del Perú. Que por resolver el problema personal, por no conflictuar, que no poner en peligro la forma de sobrevivencia, nos callamos la boca. Y se acumula y se acumula y se acumula la corrupción. Y llegamos a la situación actual. Porque hubo gente que se cayó la boca. Hubo gente que se acobardó. Hubo gente que no cumplió con su deber. Y esa gente es la que ha provocado esta acumulación de perversión en el país. Última, la expansión de concesiones a las corporaciones extractivistas de una economía periférica exportadora de materias primas. Los grandes proyectos mineros energéticos de gas, de petróleo, los inadecuados estudios de impacto ambiental, que ignoran costos sociales y ambientales, que no hacen un trabajo multicriterial, sino solamente unilateral. Están viendo el costo del proyecto privado y a corto plazo. Lo demás lo dejan un poco en el aire, pero hay resistencia social. Yanacocha y Conga, no siguió Conga. Tía María no pudo. Las Bambas tiene problemas hasta ahora. Hoy día mismo hay paro y hay distritos con estado de emergencia. El gasoducto del sur, que vamos a ver en la comisión de megaproyectos en detalle. ¿Qué ha pasado con el gasoducto del sur? ¿Qué ha pasado con Chinchero? ¿Qué ha pasado con Tía María? ¿Qué está pasando con los grandes proyectos? ¿Dónde está la corrupción? En que muchas de esas concesiones han sido aceitadas. Las licitaciones del gasoducto empezaron 1.200, 1.300 millones, era el costo del proyecto. Ahora, ¿saben cuánto era? 7.300, 7.400 millones. ¿Ya? Y no han podido financiar, obviamente, porque ya el dueño de Odebrecht estaba preso. Entonces, ¿quién le iba a prestar a Graña y Montero, que era su socio aquí, de ese proyecto? Entonces están en problemas por la mega corrupción y por la resistencia social que se trata de impedir mediante el control del poder mediático. La pequeña minería informal e ilegal y su relación con la gran minería, su vínculo con la crisis agropecuaria. Eso me interesa decirles, ¿no? Yo no creo que se pueda tratar el problema de los pequeños mineros, los mineros artesanales y los mineros informales, de manera independiente de la gran minería. La gran minería y la crisis agropecuaria. Gran parte de los que, bueno, hay muchos que han conseguido concesiones y prácticamente está concesionado todo el territorio del Perú. Un crecimiento de las concesiones que da miedo. Si ustedes ven el mapa, lo que había en el año 2000 eran unas cuantas concesiones. Ahora todo está concesionado. Y si ven Arequipa, todo está concesionado. Y muchos de los concesionarios no trabajan sus concesiones, las alquilan. Y ya se convirtió en una nueva forma de renta. ¿Y eso es corrupción? Claro que es corrupción. Pero produce dinero, produce coimas, coimitas,
produce una serie de arreglos para poder seguir viviendo. Ahí está el problema. Y digo que la crisis agropecuaria es el origen de esto, porque la mayor parte de nuestros pequeños y medianos, pequeños mineros, son ex campesinos que no han podido seguir en su tierra porque no es rentable ser agricultor en muchas partes del país y en muchos de los cultivos. El neoliberalismo, ahora veamos la política. Corrupción política institucional. Eso sigue, yo lo he vivido todos estos años, y acá hay algunos amigos que también lo han vivido. Me iba olvidando, Jorge Sotelo ha escrito 2 libros sobre el tema de las concesiones en el sur, concesiones mineras, y sobre el tema de la pequeña minería. Yo les aconsejo ver esos libros porque ahí se puede entender mejor cómo va el tema de la pequeña minería. Hemos visto la corrupción económica. Hemos dicho que hay mega corrupción y hay, por supuesto, la corrupción hormiga. Pero ahora veamos rápidamente la corrupción política y de las instituciones. Bueno, a mi modo de ver, la principal corrupción del Perú es la vigencia de una constitución, producto de un golpe de Estado y 3 fraudes electorales. Yo lo repito, te repito, la principal corrupción y la fuente principal de la corrupción en el Perú es que está vigente una constitución que ha sido producto de un golpe de Estado y de 3 fraudes electorales. Y yo no sé cómo pueden vivir los abogados, ¿eh? los juristas, los constitucionalistas, los presidentes del tribunal, los miembros del Tribunal Constitucional. Ayer he ido a buscar a Duberlí Rodríguez, que es el jefe, el presidente de la Corte Suprema, y ahora es el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es un muchacho muy inteligente, muy cumplidor, muy buen tipo. Lástima que no sea arequipeño, es trujillano, o chiclayano. He ido a decirle que si va a dejar que siga pasando piola la situación de la vigencia de la corrupción, de la Constitución. Ya casi digo Constitución por corrupción. ¿Y por qué es corrupta la Constitución? Porque en el régimen económico y en el régimen político, que son 2 capítulos, 2 partes de la Constitución, hay artículos claves que permiten la corrupción económica que hemos visto en la primera parte. O sea, sin la Constitución que actualmente existe, por ejemplo, el Estado podría crear empresas y podría evitar de que se hagan negociazos con los recursos naturales, con los recursos de todos. Sin embargo, no puede. La Constitución ha bloqueado la participación del Estado en la economía. Pero el Estado se bloquea a sí mismo por lo mal que lo hizo en el anterior. Por supuesto, nosotros no somos estatistas, ni vamos a ser estatistas. Ahí está Venezuela, por estatista. Maduro ya debería renunciar, debería arreglar los problemas y no seguir aferrándose a una situación en donde la economía no da para más. Y por lo tanto la política tampoco va a dar para más. Y va a desprestigiar enormemente a un proceso socialista bolivariano que era muy importante para América Latina. Pero el estatismo no paga, es pésimo. Y entonces cuando hablamos de que la Constitución, acá le he traído, esta Constitución produce la corrupción. Porque en el régimen económico hay artículos claves, como ese asunto de la regulación. Dice, todo es, hay mercado libre, hay libre comercio. Y no dicen, ¿saben? En el mundo no hay libre comercio. Europa subsidia a su agricultura y a otras actividades y subsidia la exportación, igual a Estados Unidos. Ya nosotros nos piden que seamos liberales, que no cobremos aranceles, y Alan García lo impuso. No hay aranceles casi en el Perú, 0 aranceles para importar. Por ejemplo, importen leche, 0 aranceles. Y no saben que en Europa 30, 40, 50% del costo de la leche es subsidio estatal. Y entonces a nosotros nos piden que seamos liberales y ellos son proteccionistas. Ahora Trump dice, habla claro, él es proteccionista.
O sea, se ha sincerado. Y nosotros todavía tenemos unos medios de comunicación que siguen defendiendo el liberalismo total. O sea, libre comercio, libre, aún en los mercados monopólicos y los mercados con subsidio. Entonces, eso es suicida y eso es darle a nuestro país, a nuestra gente, a nuestros empresarios y a nuestros consumidores condiciones muy duras. No se nota porque hemos tenido 15 años de bonanza, enormes precios del cobre, del oro, de nuestros productos que exportamos y por eso no se nota. Y no se ha notado incluso la crisis que empezó el año 2008. Pero si es que no hubiera eso, ya veríamos cómo está la situación. Ya veríamos la situación triste que hubiéramos pasado estos años. Se ha despilfarrado esos años de bonanza para realizar los cambios que necesitábamos y que vamos a tener que hacerlo porque están pendientes. Hay fuera en el régimen político, en la Constitución, por supuesto, que no genera la corrupción. ¿Quién está de acuerdo con la ley electoral que dio como resultado que el jurado votara a Acuña y mantuviera a Keiko, pese a que Keiko había hecho 1000 veces más regalos de dinero que Acuña? Yo no defiendo a Acuña. Acuña es un plagiador, un corrupto. Pero si es que yo voto a Acuña, tengo que votar a Keiko. Ese es fraude jurídico. Y fraude electrónico es el que les voy a decir. Esto es político. Corrupción política es que nos callamos la boca y aceptamos que las elecciones del 10 de abril del año 2016 tuvieran un resultado increíble. Los congresistas de fujimoristas sacaron 4.400.000 votos. Eso en un país en donde hay 22.9 millones de electores. ¿Cuánto es? 19.2%. ¿Y cuánto del Congreso tiene? 56%. Es decir, 73 congresistas con 19% de la votación. ¿Y saben por qué? Porque la ley electoral es un desastre. Y cuando lo ha querido cambiar en algo, no en todo, porque en algunas cosas ha metido la pata, la congresista Patricia Donaire la han obligado a renunciar. Como antes obligaron a renunciar a Jenny Vilcatoma por querer que le cumplieran la promesa de hacer un sistema de procuradurías independientes autónomas. Entonces, no solamente casi la linchan, ¿no es cierto? Tuvo que renunciar llorando. Y ahora está ahí, pues, paria. Entonces, el Congreso es resultado de un proceso electoral, no digo irregular, yo digo corrupto. Y entonces, si me piden que venga a hablar de la corrupción, no me pidan pues que no diga que ahí hay una gran corrupción. Y entonces tenemos un poder legislativo producto de un proceso electoral corrupto. Ahora, ¿quién se atreve a hacerlo? Nosotros, con la doctora Beatriz Mejía, hemos presentado eso antes de la segunda vuelta a la Fiscalía de la Nación, con pruebas del fraude jurídico y del fraude electrónico. Por supuesto que el fiscal ha tratado de archivar. Nosotros seguimos peleando para que se llegue a revisar esas elecciones y también el cómputo. ¿Saben por qué? Porque lo más corrupto en la política peruana es que a la gente no le interesa si se hace fraude o no. A la gente le interesa quién salió, para ver quién puede hacer favores. A la gente no le interesa si le meten el dedo en la boca hasta lo más profundo, en el caso de las elecciones. A la gente le interesa lo único, es ver si es que agarra algo de este sistema corrupto. ¿Ya? Y entonces, ese es el problema. Hay, en el régimen político, el fraude electoral debería ser penado. Y no está, pues busquen, no hay. En el régimen político se permiten muchas cosas que generan corrupción. Si seguimos viviendo con esta constitución, no pidan que dentro de 10 años
el CONREDE haga otra reunión en donde el tema sea cómo acabar con la corrupción, ¿no? Y por eso es de que, aunque seamos 5 o 6 nosotros acá, debemos hacer un esfuerzo de ir al centro. Yo ayer les decía, a la hora del cóctel, Arequipa siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por el Estado de Derecho. Arequipa siempre ha puesto en su sitio a Lima o a los limeños criollos, al sector de limeños corruptos, para construir una nación con Estado de Derecho. ¿Y ahora por qué no lo hace? ¿Por qué no avanzamos en la creación? Ayer propuso el alcalde un tribunal anticorrupción y propuso el señor Coaguila, un técnico, que entremos con un método anticorrupción de tipo sistémico, de tipo transversal. Bueno, hay que pensar cuál es lo realista, cuál es lo viable, en qué medida podemos hacer algo. Y por eso es de que yo tengo la esperanza de que por lo menos ahora empecemos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo he ido a hablar con el presidente de la Corte Suprema de esto, para desafiarlo, para que no termine su periodo sin haber hecho nada, y ser uno más, se vaya con su pensión tranquilo a su casa, ¿no? Y si fue un tipo progresista, socialista, hasta de Patria Roja, presidente de la Federación Universitaria, de la FEP, deberíamos pensar en de qué manera hacemos pues un esfuerzo por empezar a combatir la corrupción de verdad. Entonces, la existencia de redes de corrupción en las instituciones del Estado, el caso de las excepciones de la ley Servir en el BCR, Congreso y otros. Lo que pasa es que, como la corrupción es estructural y la corrupción es del sistema, o sea, sistémica del sistema, la gente ha tirado la esponja y ha dicho, pucha, ya no se puede hacer nada. Mejor arreglemos como podamos. Y entonces se han creado redes de corrupción en las instituciones del Estado. En todas partes hay pequeñas mafias. Por ejemplo, hace poco han hecho aprobar una ley de exceptuar de la ley servil al personal del BCR del Congreso. O sea, no van a tener las obligaciones de todos de ser evaluados y excepciones en términos de remuneraciones. O sea que son mafias, yo lo digo con toda claridad. Pequeñas redes corruptas que quieren preservar sus privilegios en el BCR, en el Congreso de la República y en otras partes. Entonces, la corrupción política es la ilegitimidad de la Constitución del año 93. Eso está, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. En diciembre del 2003, busquen la sentencia del Tribunal Constitucional donde habla claramente de cómo se hizo con fraude y condiciones absolutamente antidemocráticas. Y que esa Constitución tiene que ser reemplazada. Digo, repito, el Tribunal Constitucional, en varios fallos ha dicho eso, no lo digo yo para que digan, Lajo ha venido a decir que la corrupción principal es la vigencia de la Constitución. No, ha sido el Tribunal Constitucional y yo solamente lo repito, porque yo sé leer. Y no estoy cuidando mis espaldas. Tengo hijos, tengo nietos. No quiero que vivan en un país en donde ha sido tan difícil conseguir algunas cosas. Por supuesto que es un país que nos da muchas satisfacciones, mucha alegría. Y los fraudes electorales. Yo ya creo que eh, es importante hablar de los fraudes electorales porque se han olvidado. O sea, en el Perú no es delito hacer fraude electoral. Todo el mundo hace fraude electoral y nadie se preocupa. El más grave ha sido el año 92, en que yo fui candidato, y en donde el fraude fue hecho para controlar el Congreso. Y el 93, el fraude fue hecho para que sí
ganara sobre el no, pero hubo miembros del Tribunal Constitucional que dijeron que no firmaban eso porque habían hecho trampa y nunca hicieron la promulgación. El señor, el doctor Chávez Molina fue el principal que denunció, siendo miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Dijo, yo no acepto que se diga que ha ganado la Constitución cuando ha perdido. Y hay 2 libros que ha publicado donde están las pruebas. Luego ha habido fraude el año en que yo fui elegido congresista, año 95. Anularon el 42% de los votos para el Congreso. 42% de los votos para el Congreso. ¿Saben para qué? Para que con solamente 33% de apoyo, el fujimorismo pudiera tener el control del Congreso. Claro, yo era el número 2 de mi lista. No pudieron sacarme, como me sacaron el año 92. ¿No? No pudieron. Laura Bozzo era la número 3 de mi lista. Quedó a 15.000 votos. No pudo. Bueno, sacó. La situación era la número 15, perdón. Yo era el número 2. Entonces ya. Y como congresista, pude entonces hacer un presupuesto alternativo cada año y cada año hacer la interpelación a el ministro de Economía Camet por ejemplo, la deuda externa, la renegociación que hizo, y por la política económica, y por otras. Estamos ya en la hora. ¿Cuántos minutos? Gracias. Entonces, acá hay un proceso de fraudes electorales impunes, de donde surgen la actual Constitución del 93 y la actual correlación política e institucional en el Estado criollo. El actual esquema ejecutivo y Congreso, sociedad civil, movimiento social. Esto es lo último que vamos a hablar, o penúltimo. ¿Cómo está la situación actual como producto de todos estos fraudes? Como producto de toda esta corrupción. El Congreso tiene 71 fujimoristas. Repito, representan a 4.400.000, 19.2% del electorado. ¿Son legales? Sí, son legales, porque la ley es una mugre, esa ley electoral. Permite todo este tipo de trampas. Por ejemplo, si se representara a los electores, la conformación del Congreso sería distinta. Ahora hay muchos congresistas que representan a la mitad o a la tercera parte de lo que representan otros. ¿Ya? Ahí hay un problema. Pero además aparece extrañamente, si ustedes ponen las 193, 194 provincias, la votación de los fujimoristas de menor a mayor, y ponen al lado en cada provincia cuántos votos blancos y nulos hay, van a encontrar que hay una correlación distinta. Cuando los fujimoristas tienen alta votación, los blancos y nulos tienen baja votación. Y viceversa. Cuando los fujimoristas tienen baja votación, los blancos y nulos tienen alta. Eso es raro. Para cualquier estadístico, yo se lo doy, está en mi página web. Deberían haber una revisión. ¿Qué ha pasado ahí? Solo el 10% de las mesas tenían personeros en el país. Y eso lo ha dado la OMPE. Yo lo tengo, el registro. Yo he discutido 2 mañanas enteras con el jefe de la OMPE sobre estos temas. Y entonces no es que yo hable por hablar. He ido a conversar con ellos, con los técnicos, y entonces ellos dicen que es imposible el fraude, porque una vez que los miembros de mesa llenan el acta, ¿no? Todos firman y después lo sellan con una cinta scotch grande, ¿no? Y ya después se pone en la página web de la OMPE y todos pueden consultar cada mesa y darse cuenta de que corresponde. Y pueden hacer su cómputo. Pero ¿quién nos garantiza que antes de poner la cinta aislante, en aquellos lugares donde hay más control de la OMPE por parte de los que ya hicieron fraude durante todo el año 90, durante todos los años 90, no hayan cambiado las cosas?
Yo no garantizo eso, pero le pedí al Poder Judicial que tiene los recursos para hacerlo. El Poder Judicial, la OMPE, debería haber hecho eso. Y me hubiera dicho, no, tú eres un loco que piensas que se puede hacer fraude siempre. No. Lo que pasa es de que en el 92 hicieron fraude haciendo que en cualquier mesa los resultados de la votación se pudieran cambiar, porque se podía sacar fácil, o sea, sin ningún problema estaba desglosado y no tenían firma. Nosotros reclamamos antes, hicieron una resolución para que no valieran aquellas hojas de los resultados donde no estuviera la firma de los personeros o de los miembros de mesa. Pero al día siguiente no lo hicieron valer, la invalidaron, pese a que eso fue pedido del secretario general de la OEA, que era el jefe de la misión observadora. Entonces hicieron valer el fraude, o sea, pudieron cambiar como quisieron, el año 92. El año 93, Chávez Molina dice que cambiaron con liquid paper los resultados de dos departamentos para que ganara el no. Perdón, el sí sobre el no. Chávez Molina, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. El 95, yo les he dicho ya, ¿no? Anularon el 42% de los votos. ¿Por qué? En Iquitos era fuerte el antifujimorismo, entonces allí anularon el 62%. En Tacna era fuerte el fujimorismo, ahí anularon el 10%. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? O sea, yo anulo allí donde mis enemigos tienen fuerza y anulo pocos en donde yo tengo alta fuerza. Así, con 33% de la votación, puedo llegar a tener el control del Congreso. Y lo tuvieron. Yo fui minoría. Ellos siempre dijeron, nosotros somos mayoría. Yo decía, nunca, ustedes no son mayoría, ustedes son oficialistas. Y como nunca les dije mayoría, se enojaron conmigo y me persiguieron. Pues yo soy, el mejor galardón que tengo es haber sido perseguido por el Congreso Fujimorista, haber sido difamado, haber sido sacado del Congreso. La Corte Suprema archivó, el Tribunal Constitucional dio una sentencia que obligó al Congreso a nunca más volver a sacar a alguien de congresista sin votación calificada. Yo fui sacado con 41 votos, necesitaban 48 y estaba bien claro en el reglamento. Entonces, yo siempre he sacado buenas notas, tengo muchas condecoraciones, el Colegio San Francisco de Asís. Mi mayor condecoración es que el Congreso, el 13 de julio del año 2006, hizo un acto de desagravio y reparación moral al único congresista al que le ha hecho, obligados por la Unión Interparlamentaria Mundial, porque yo tuve que ir hasta Filipinas a exponer esto a la Unión Interparlamentaria Mundial, y ellos ordenaron a este Congreso, no es vinculante, pero sí es moralmente muy importante, tuvieron que hacerla, y entonces yo soy el único congresista al que le han pedido disculpas por haberlo difamado y perseguido. Pero el mal ya está hecho, ya se hizo. Bien, el mal ya está hecho a mi familia, a mí, a muchos. Dicen, Manuel Ajo, ese no es el que se robaba los salarios de sus trabajadores de confianza. Eso le van a decir. Entonces, en este minuto que nos queda, les diremos, acá está Montesinos y la gran corrupción del año 90, de los 90. Se compró los jueces, a los fiscales, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a los empresarios, a los dueños de los canales de televisión, a los empresarios plenos, recibió plata de ellos. El narcotráfico manejó el país porque Montesinos recibía $25,000 por cada avioneta que salía diariamente de Vaticano. Cuando lo pescaron, lo volvió loco. Primero hizo un psicosocial pescó a los de la farándula. Y al día siguiente, como no pudo, no sé qué le hicieron a Vaticano y ya no pudo hablar. Ese es el nivel de corrupción que tenemos. Y todavía me dicen, no, en el Perú hay riesgo de narcoestado. Hace rato que hay narcoestado en el Perú. Montesinos ha sido un narco, no solamente narco. Fue juzgado por traición a la patria y no podía entrar a ningún cuartel. Y después fue el jefe de todos los militares y de las Fuerzas Armadas.
Entonces, ¿me van a decir que acá hay riesgo de narcoestado? El narcoestado está instalado en las instituciones, en la forma como se hacen los mecanismos básicos. El narcoestado sigue existiendo. El narcoestado es, la Constitución es producto del narcoestado. Entonces no me digan que hay peligro de narcoestado. Y ahora, lo que estamos viviendo, lo que hemos visto en la parte de corrupción económica, bueno, ahí está, el señor Odebrecht ha hecho un sistema transnacional para pagar coimas de modo tal de ganar por anticipado las licitaciones y hacer grandes megaobras. Y entonces ahí tenemos de la corrupción de Montesinos a la corrupción de Odebrecht. Es un desafío para nuestra capacidad de trabajo y nuestra inteligencia. Ustedes son arequipeños. Que vengan los jóvenes, los abogados, los economistas, los ingenieros. El desafío es este: pasar de un Estado corrupto a un Estado democrático, a un Estado libre. Ese es nuestro desafío. Entonces, les pido ayuda a todos. Entremos a ver qué es lo que podemos hacer viablemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.